La desesperación nos convierte a todos en monstruos, pero la supervivencia nos transforma en leyendas. La escarcha azotaba los pinos de Bitter Road, guardando secretos que la refinada sociedad de Silver Creek intentaba ocultar. Una mujer embarazada, desterrada a las implacables cumbres, estaba a punto de toparse con una cruel salvación envuelta en pura salvajería. Autumn Bailey arrastraba sus desgastadas botas de cuero por la gruesa capa de nieve fresca de noviembre. Tenía 6 meses de embarazo, y su vientre hinchado le causaba un fuerte dolor físico contra el gélido viento de la montaña. El próspero pueblo minero de Silver Creek, cómodamente ubicado en el valle, la había expulsado apenas 3 días antes. Aún podía oír la voz moralista del alcalde Thaddeus Montgomery, de pie en los escalones de madera del edificio municipal, declarándola una mujer de moral relajada, una pecadora impenitente que llevaba en su vientre al hijo bastardo de un forajido muerto. La verdad, como solía ocurrir en los implacables territorios del oeste, era mucho más trágica e infinitamente menos escandalosa. Autumn había sido engañada para contraer un matrimonio falso por un encantador pero despiadado jugador ambulante llamado Wyatt Caldwell. Wyatt fue abatido a tiros por cazarrecompensas en un tiroteo en un salón antes de que pudiera casarse con ella o antes de que ella se diera cuenta de que el certificado de matrimonio que le había entregado era una farsa. Sin más que la ropa que llevaba puesta y un hijo que crecía rápidamente en su vientre, la sociedad le había dado la espalda. La viuda Beatrice Lawson, a quien Autumn había servido como costurera durante 4 años, fue la primera en cerrar la puerta con llave. Ahora Autumn era un fantasma que vagaba por las escarpadas crestas de las montañas Bitter Road. Tenía la intención de cruzar el paso para reunirse con su tía, de quien estaba distanciada, en un asentamiento vecino, pero las tempranas tormentas invernales la habían traicionado. La temperatura descendía rápidamente, el cielo se tornaba de un púrpura violáceo. Su chal de lana no le ofrecía prácticamente ninguna protección contra las gélidas ráfagas de viento. Estaba exhausta, hambrienta y muy consciente de que si no encontraba refugio antes del anochecer, tanto ella como su hijo nonato morirían congelados en la solitaria cresta. Fue el silencio antinatural del bosque lo que le alertó primero. Luego, el vívido y violento chapoteo carmesí que pintó la nieve blanca inmaculada. Autumn se congeló, su aliento se condensaba en el aire gélido. Un rastro de pesadas gotas de sangre se desviaba del estrecho sendero de animales y se adentraba en una densa espesura de abetos azules. El miedo se apoderó de ella. Los osos grizzlies eran comunes en estos lares, al igual que los despiadados usurpadores de tierras que no dudarían en degollar a una mujer por un par de botas. Pero un agudo gemido gutural rompió el silencio más profundo, un sonido completamente humano y desgarrador. Ignorando el instinto de huir, Autumn se abrió paso entre las ramas congeladas. En un pequeño claro bajo las raíces de un antiguo cedro derribado, un hombre yacía desplomado en la nieve. Era una figura enorme envuelta en pieles toscas y cuero desgastado. Su cabello oscuro y enmarañado ocultaba un rostro curtido por años de exposición brutal. Pero fue su pierna lo que le arrancó un jadeo a Autumn. Las mandíbulas de acero de una trampa para osos ilegal y oxidada se cerraban sin piedad alrededor de su pantorrilla derecha, los dientes de hierro mordiendo profundamente el músculo y el hueso. Más arriba, una mancha oscura de sangre húmeda empapaba su costado, una herida de bala, fresca y supurante. Alguien había cazado a este hombre. Autumn dio un paso vacilante hacia adelante. «Señor», llamó, con la voz temblorosa. El montañés levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, de un gris penetrante y sorprendente, la clavaron con la aterradora intensidad de un depredador acorralado. Intentó retroceder, su enorme mano buscando instintivamente el pesado cuchillo de caza enfundado en su cadera. Pero el movimiento le provocó un espasmo de agonía. Se desplomó violentamente, cayendo inconsciente, la nieve a su alrededor adquiriendo un tono rojo repugnante. Autumn permaneció paralizada solo un segundo. Si lo dejaba, se desangraría en una hora. Si se quedaba, los hombres que le habían disparado podrían regresar. Pero al mirar al hombre moribundo, Autumn tomó una decisión que reescribiría la historia del valle. Se arrodilló en la nieve empapada de sangre. Durante la siguiente hora, impulsada por una histérica adrenalina maternal, Autumn luchó contra la trampa de hierro.
Usó el mango del propio cuchillo del hombre y una gruesa rama caída como palanca, esforzándose hasta que su visión se nubló y sus manos sangraron. Con un crujido espantoso, las mandíbulas finalmente cedieron. El hombre dejó escapar un rugido inconsciente de dolor mientras ella liberaba su pierna mutilada. Era demasiado pesado para cargarlo. Escudriñando el bosque que se oscurecía, Outen divisó el tenue contorno de un saliente rocoso, una cueva poco profunda erosionada en la ladera de la montaña a solo 50 metros de distancia. Atándole el cinturón de cuero alrededor del pecho para crear un arnés improvisado, lo arrastró a través de la nieve. Fue un trabajo agonizante. Cada tirón le desgarraba los músculos de la espalda y le provocaba fuertes dolores en el vientre. Para cuando logró arrastrar su enorme cuerpo hasta el resguardado refugio de la cueva, la oscuridad había envuelto por completo las montañas. Se desplomó a su lado, jadeando, con el frío calándole hasta los huesos. Pero no había tiempo para descansar. Usando su pedernal y las agujas de pino secas esparcidas al fondo de la cueva, consiguió encender una pequeña y desesperada hoguera. A la tenue luz anaranjada, por fin pudo ver bien al salvaje al que acababa de salvar. La cueva olía a humo de leña, cobre y tierra húmeda. Durante 2 días y 2 noches, una ventisca azotó el exterior, sellándose tras una sólida pared blanca. Outen apenas durmió. Rasgó el forro de algodón limpio de su única falda para vendar la terrible herida de bala en el costado del hombre, rellenándola con nieve para detener la hemorragia y quemando la hoja del cuchillo en el fuego para cauterizar las heridas más profundas de su pierna. Pasó las primeras 48 horas en un violento delirio. La fiebre le quemaba la piel, y en la oscuridad absoluta de la cueva, se debatía contra enemigos invisibles. Murmuraba nombres que ella no conocía, maldiciones dirigidas a un hombre llamado Caleb, disculpas desesperadas a alguien llamado Elías. Era una criatura salvaje e indomable, y varias veces Outen tuvo que apoyarse físicamente sobre su pecho para evitar que se abriera las suturas. La noche del tercer día, la fiebre finalmente cedió. Outen estaba sentada cerca del fuego, masticando mecánicamente un duro trozo de venado seco que había encontrado en sus alforjas, cuando una voz grave y ronca rompió el silencio. «Deberías haberme dejado morir». Dio un respingo, dejando caer la carne. El hombre estaba despierto. Sus ojos grises ahora eran claros, aunque hundidos y ensombrecidos por el cansancio. La observaba desde el otro lado del pequeño fuego, su mirada descendiendo hacia su vientre hinchado antes de volver a su rostro. No había gratitud en su expresión, solo una fría y cautelosa sospecha. «De nada», respondió Outen bruscamente, su propio cansancio reemplazando su miedo con irritación. «Y lo habría hecho si no pensara que los lobos atraídos por tu cadáver me comerían a mí después». Una mueca de cruel sonrisa asomó en sus labios agrietados. Intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor mientras los músculos de su costado protestaban. «¿Quién eres?» Outen. Outen Bailey. Una mujer embarazada sola en Bitter Roads en noviembre. O eres increíblemente estúpida, Outen Bailey, o estás huyendo de algo peor que una helada invernal. Me desterraron, declaró con franqueza, negándose a apartar la mirada o mostrar vergüenza. La buena gente de Silver Creek decidió que una viuda sin licencia de matrimonio era una mancha en sus impolutas calles. El alcalde Montgomery se encargó personalmente de ello. Al oír el nombre del alcalde, la mandíbula del hombre se tensó, un brillo peligroso apareció en sus ojos. Se recostó contra el muro de piedra, la luz del fuego proyectando duras sombras sobre la gruesa cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Montgomery, escupió, el nombre le supo a veneno. Esa serpiente sigue lustrando sus botas con la sangre de otros, veo. ¿Lo conoces? Lo conozco. Y conozco al hombre que le paga. La miró de verdad, evaluando su valor. Me llamo Gideon Cross. Outen contuvo la respiración. El nombre la golpeó como un puñetazo físico. Todos en el territorio conocían el apellido Cross. El rancho Cross era un enorme imperio de ganado y plata que se extendía por 100.000 acres del valle. Pero el patriarca, Elías Cross, había muerto hacía un año, dejándoles todo a sus 2 hijos.
Eso es imposible, susurró Outem, sacudiendo la cabeza. Gideon Cross está muerto. Se ahogó en el río Snake hace 6 meses. Su hermano, Caleb, heredó la propiedad. Gideon soltó una risa amarga y sin humor que terminó en un ataque de tos. ¿Eso es lo que mi querido hermanastro le contó al valle? ¿Que me ahogué? Se tocó la herida de bala vendada en el costado. Caleb me disparó por la espalda y me arrojó a los rápidos. Sobornó a los alguaciles locales y al alcalde Montgomery para que hicieran la vista gorda mientras me robaba mi herencia. Desde entonces, he vivido como un animal en estas montañas, esperando que mis heridas sanen, esperando una oportunidad para contraatacar. Sus hombres encontraron mi campamento hace 3 días. Así fue como terminé con una bala en las costillas y una trampa en la pierna. La realidad de la situación golpeó a Outem. No solo había salvado a un montañés, sino un multimillonario muerto, un fantasma perseguido por los hombres más poderosos del territorio. Se había involucrado en una sangrienta guerra familiar. Vendrán a buscarte. Se dio cuenta en voz alta, con el pánico subiendo por su garganta. Si saben que estás viva, no se detendrán. No, no lo harán, asintió Gideon en voz baja. La miró fijamente, sus ojos se detuvieron una vez más en su vientre. Un silencio pesado y calculado llenó la cueva, roto solo por el crepitar de la savia en el fuego. Me salvaste la vida, Outem. Aquí, una deuda así se paga con sangre u oro. No tengo ninguna de las dos ahora mismo. Se acercó al fuego, su imponente tamaño abrumando el pequeño espacio. Pero tengo un nombre, uno poderoso. Incluso si mi hermano dice que estoy muerta. Outem frunció el ceño, ajustándose el chal alrededor de los hombros. ¿Qué estás diciendo? Eres una marginada. Una mujer que lleva un hijo sin padre. En este mundo, te reducirán a polvo. Te quitarán a tu bebé o, peor aún, los dejarán morir de hambre. La voz de Gideon bajó de tono, convirtiéndose en un susurro intenso y ronco. Necesito un ancla, Outem. Necesito una forma de regresar a Silver Creek, no como un salvaje montañés al que puedan disparar a la vista, sino como Gideon Cross, que regresa de entre los muertos para reclamar su legítima herencia. Y Caleb tiene una debilidad por la imagen pública. Si regreso con una esposa respetable y legalmente unida, y un heredero, el Consejo Municipal y los jueces federales tendrán que reconocerme. No podrás simplemente matarme en silencio en la oscuridad. Outem lo miró, atónita. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero hacer un pacto, corrigió Gideon, clavando sus ojos en los de ella con una determinación feroz y ardiente. Sobreviviremos juntos a este invierno. Cuando llegue el deshielo, bajaremos al valle. Te daré mi apellido. Reclamaré a tu hijo bastardo como mi propia sangre. Tendrás la protección del Imperio Cross, y tu hijo jamás conocerá el hambre ni la crueldad de ser un marginado. ¿Y a cambio? Preguntó ella, con la voz temblorosa, no por el frío, sino por la audacia de su propuesta. A cambio, dijo Gideon, mientras las sombras danzaban violentamente sobre su rostro marcado por las cicatrices, estarás a mi lado cuando destruya el mundo de Caleb. Harás el papel de esposa devota. Y me ayudarás a recuperar todo lo que es mío. Outem apartó la mirada, fija en las llamas. Pensó en la traición de Wyatt Caldwell. Pensó en la sonrisa fría y condescendiente del alcalde Montgomery. Sintió al niño patear contra sus costillas, una exigencia de vida, de seguridad. Volvió a mirar al hombre salvaje y destrozado que se apoyaba contra la pared de la cueva. Era peligroso, un arma forjada en la traición y afilada por la naturaleza salvaje. Pero le ofrecía lo único que nadie más tenía, un futuro. En los oscuros y sofocantes confines de la cueva de la montaña, con la tormenta rugiendo afuera, Outem Bailey extendió la mano por encima del fuego. Acepto sus condiciones, señor Cross. El invierno resultó ser una prueba implacable, una estación brutal que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Confinados en el estrecho y pedregoso interior de la cueva de la montaña, Outem y Gideon forjaron una alianza nacida de la necesidad absoluta.
Mientras las ventiscas sepultaban los picos de Vite Rood bajo 3 metros de nieve, compartían escasas raciones de carne seca, hielo derretido para beber y el escaso calor de una hoguera humeante y perpetua. Lenta y dolorosamente, el salvaje montañés comenzó a sanar. La horrible herida de trampa en su pierna se convirtió en una gruesa y retorcida cuerda de tejido, dejándole una marcada cojera, mientras que la herida de bala en su costado se cerró, dejando tras de sí un testimonio arrugado de la traición de su hermano. Durante aquellas interminables y gélidas noches, el silencio entre ellos se disolvió en confesiones susurradas. Gideón descubrió la silenciosa fortaleza de Outem, su feroz determinación de proteger al niño que crecía en su interior y la amarga humillación que había sufrido a manos de la hipócrita élite de Silver Creek. Outem, a su vez, supo ver más allá de la aterradora apariencia del multimillonario marcado por las cicatrices. Descubrió a un hombre de intelecto agudo y un honor profundo y reservado, un hombre cuya alma había sido fracturada por la peor traición familiar. A finales de marzo, justo cuando las primeras flores silvestres de la montaña, tercas y resistentes, comenzaban a brotar entre el deshielo, Outem entró en labor de parto. La agonía del parto en la naturaleza salvaje era un terror que había temido durante meses. Pero Gideón no flaqueó. El hombre que había sobrevivido a asesinos y osos grizzly se convirtió en su ancla, sus manos enormes y callosas, sorprendentemente firmes y delicadas, ayudaron a traer al mundo a un bebé sano que lloraba. Envuelto en una tosca manta de piel de lobo, el pequeño William respiró sus primeras bocanadas del aire fresco de la montaña. Al mirar a la mujer exhausta y empapada en sudor que acunaba al recién nacido, Gideón sintió que algo antiguo y congelado en su interior finalmente se abría. Ya no eran solo supervivientes con un pacto. Eran una familia forjada en el hielo y la supervivencia. 2 semanas después, el deshielo primaveral abrió el paso. Era hora de regresar al mundo de los vivos. En una luminosa mañana de martes, el bullicioso pueblo minero de Silver Creek se sumió en el caos absoluto. El alcalde Thaddeus Montgomery estaba de pie en el pulido paseo de madera frente a la oficina del ensayador, discutiendo acaloradamente sobre contratos ferroviarios con Caleb Cross, cuando el pueblo quedó repentinamente en un silencio sepulcral. Los carros se detuvieron. Los herreros dejaron caer sus martillos. Cabalgando lentamente por el centro de la calle principal sobre un enorme caballo ruano gris robado, iba un fantasma. Gideon Cross, con una espesa barba, cicatrices y envuelto en un grueso guardapolvo de lona, parecía un espectro iracundo invocado del infierno. A su lado cabalgaba Outem, con la barbilla en alto, cargando a un bebé envuelto contra su pecho. Los habitantes del pueblo que 6 meses antes le habían escupido en las botas ahora la miraban boquiabiertos. «Dios mío», exclamó el alcalde Montgomery con la voz quebrada, mientras el color desaparecía por completo de su rostro regordete. Retrocedió tambaleándose, aferrándose a su reloj de bolsillo de oro. Caleb Cross se quedó paralizado. Era un hombre apuesto, elegantemente vestido con un traje de lana a medida que denotaba una inmensa riqueza. Pero en ese momento, parecía una rata acorralada. Sus pálidos ojos se movían frenéticamente, evaluando la imposible realidad que tenía ante sí. «Gideon», susurró, con la voz temblorosa. Gideon desmontó, sus botas golpeando la polvorienta calle con un fuerte y deliberado golpe. Caminó hacia su hermano, la marcada cojera solo aumentaba su aura amenazante. No sacó el pesado revólver Colt que llevaba en la cadera, pero la amenaza de violencia irradiaba de él como el calor de un horno. «Hola, hermanito», gruñó Gideon, su voz resonando perfectamente en el atónito silencio de la calle. «He oído que has estado calentando mi silla en el rancho». «¿Tú? Te ahogaste», balbuceó Caleb, buscando frenéticamente a sus pistoleros. «El río te llevó». «El río me escupió». Gideon respondió con frialdad. Dirigió su mirada al tembloroso alcalde. «Alcalde Montgomery, confío en que no haya finalizado ninguna transferencia de la herencia de los Cross. Como puede ver claramente, no he fallecido». Montgomery tragó saliva con dificultad, con gotas de sudor en la frente. «Bueno, Gideon, esto es un milagro. Pero los aspectos legales de esta herencia han sido liquidados en gran parte por Caleb como pariente más cercano». «Ah, pero él ya no es mi beneficiario principal»,
dijo Gideón con suavidad, una sonrisa salvaje asomando en sus labios. Se giró e hizo un gesto hacia Outem, que permanecía erguida e impasible sobre su caballo. Permítanme presentarles a mi esposa, la señora Outem Cross, y a mi heredero legal, William Cross. Nos casamos por el reverendo Josiah Miller en el campamento maderero antes de que las nieves del invierno nos atraparan. La mentira fue pronunciada con una convicción tan impecable e inquebrantable que un jadeo colectivo recorrió a la multitud reunida. Outem sostuvo las miradas de las mujeres que la habían desterrado, entre ellas Beatrice Lawson, con una mirada gélida e imperiosa. Ya no era la costurera indigente y embarazada. Era la matriarca del imperio más poderoso del territorio. El rostro de Caleb se transformó en una horrible máscara de rabia y pánico. Es mentira. Es una ramera. Estaba embarazada del bastardo de un jugador muerto cuando la echamos del pueblo. Ese niño no es tuyo. Gideón se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Su enorme mano se extendió, agarrando a Caleb por las solapas de su costoso traje y estrellándolo violentamente contra la fachada de madera de la oficina del ensayador. La madera se astilló con el impacto. «Vuelve a hablar mal de mi esposa y mi hijo, Caleb», susurró Gideón. De repente, la boca de su col se presionó con fuerza bajo la barbilla de Caleb. «Y terminaré lo que no pudiste hacer junto al río Snake. Este pueblo me pertenece. El rancho me pertenece. Tienes hasta el atardecer para empacar una sola alforja y cabalgar hacia el este. Si veo tu cara mañana en Silver Creek, te enterrarán en un ataúd cerrado». La tensión asfixió a Silver Creek durante el resto del día. Gideón y Outem se apoderaron de la mejor suite del gran hotel, cerraron las puertas con llave y se prepararon para la inevitable represalia. Caleb conocía demasiado bien a su hermano. Caleb era un cobarde, pero un cobarde acorralado con mucho dinero era la criatura más peligrosa del oeste. No se iría en paz. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo con vetas de púrpura moratada y naranja ardiente, llegó el ataque. Una docena de pistoleros a sueldo, liderados por un notorio mercenario llamado Jasper Lynch, irrumpieron en el hotel. Ni siquiera se molestaron en abrir la puerta principal. Se desató un tiroteo que destrozó los cristales de la suite y cubrió la habitación de mortales fragmentos. Outem se tiró al suelo instintivamente, protegiendo al pequeño William con su cuerpo bajo el pesado armazón de la cama de roble. Gideón respondió con un estruendo. Armado con un rifle Winchester de repetición, aprovechó el punto de estrangulamiento del pasillo, eliminando a 3 de los hombres de Caleb antes de que pudieran entrar en la habitación. El aire se llenó del acre humo de la pólvora negra y del ensordecedor rugido de las balas. En medio del caos, Outem vislumbró al líder mercenario dando órdenes desde la calle. Se le paró el corazón. A través del polvo que se asentaba, el resplandor de las farolas iluminó el rostro de Jasper Lynch. Una cicatriz irregular le recorría desde la oreja hasta la clavícula, y un revólver personalizado plateado brillaba en su mano. Era el mismo hombre que había abatido a Wyatt Caldwell en el salón un año atrás. Las piezas encajaron en la mente de Outem con una claridad escalofriante. Wyatt no había sido asesinado por cazarrecompensas cualquiera. Caleb Cross lo había orquestado todo. Caleb quería comprar el terreno bajo la pequeña cabaña de Outem porque estaba justo encima de una enorme veta de plata sin explotar. Cuando Outem se negó a irse, Caleb contrató a Wyatt para engañarla con un matrimonio falso, con la intención de arruinar su reputación y expulsarla. Cuando Wyatt exigió más dinero, Caleb simplemente mandó matar a Jasper Lynch, dejando a Outem con la culpa y la ira del pueblo. «Gideón», gritó Outem por encima del estruendo de los disparos. «Jasper Lynch trabaja para Caleb. Él fue quien asesinó a Wyatt para robar la veta de plata bajo mi antigua cabaña». Los ojos de Gideón se oscurecieron al darse cuenta de algo aterrador. La codicia de Caleb no solo había destruido a su propia familia, sino también la vida de Outem mucho antes de que se conocieran en la montaña. Una furia brutal y protectora se apoderó del montañés. Arrancando de una patada la pesada puerta de roble de sus bisagras, Gideón irrumpió en el pasillo. No disparó a ciegas. Su puntería era fría, precisa y despiadada. 2 mercenarios más cayeron.
El resto, al darse cuenta de que luchaban contra un hombre que peleaba como un demonio sacado del abismo, se desbandaron y huyeron. Gideón no los persiguió. Bajó las escaleras a zancadas, irrumpió por las puertas del vestíbulo y salió a la polvorienta calle. Jasper Lynch alzó su revólver plateado, pero Gideón fue más rápido. Un solo disparo resonó, haciendo eco en las paredes del valle, y el mercenario se desplomó en la tierra. Al final de la calle, montado en un caballo aterrorizado, estaba Caleb. Había visto a su ejército privado desmoronarse en minutos. Al ver a su monstruoso hermano resucitado acercándose a él entre el humo de los disparos, Caleb espoleó a su caballo y se dio la vuelta para huir hacia las llanuras que se oscurecían. No lo logró. El sheriff local, finalmente impulsado a la acción por la prueba irrefutable de que los matones contratados por Caleb estaban sembrando el caos en su pueblo, salió del callejón con una escopeta de 2 cañones en alto. «Se acabó, Caleb», ladró el sheriff. La sentencia era absoluta. Por la mañana, Caleb Cross estaba en una celda federal esperando la llegada de un juez implacable. El alcalde Montgomery, aterrorizado por la ira de Gideón y desesperado por salvarse, confesó haber aceptado sobornos para falsificar las escrituras de la finca Cross y haber desterrado ilegalmente a Outem. Renunció en desgracia antes del mediodía. En la calma posterior, Gideón y Outem cabalgaron hasta el extenso rancho Cross. La imponente mansión de madera y piedra se alzaba orgullosa contra el telón de fondo de las montañas Bitter Road, un testimonio del imperio que Elías Cross había construido. De pie en el porche que rodeaba la casa, con el pequeño William en brazos, Outem contempló las interminables hectáreas de ganado y pinos. El matrimonio falso, el pacto desesperado sellado en la oscuridad de una cueva helada, había cumplido su propósito. Habían ganado. Estaban a salvo. Se volvió hacia Gideón esperando que él les explicara los siguientes pasos prácticos para finalizar el acuerdo comercial. En cambio, él la miraba fijamente. Su rostro tosco y marcado por las cicatrices se suavizó con una emoción que ella jamás había visto allí. «Los abogados llegarán de la capital la semana que viene», dijo Gideón en voz baja, acercándose un paso. «Formalizarán todo. El rancho, las concesiones de plata, ahora les pertenecen a ti y a William, tanto como a mí». «Sobrevivimos», susurró Outem, mientras una lágrima finalmente escapaba de sus ojos. «Hicimos más que sobrevivir, Outem», murmuró Gideón, extendiendo la mano para acariciarle suavemente la mejilla con su mano áspera. «Me salvaste la vida en esa montaña, pero también me devolviste a la vida. Este pacto, este matrimonio, ya no quiero que sea una mentira. Si me aceptas, quiero que sea real». Outem se inclinó hacia su caricia, sintiendo el latido constante y poderoso de su corazón. El marginado y el salvaje habían atravesado el infierno juntos, y entre las cenizas de sus vidas anteriores, habían encontrado algo infinitamente más valioso que el oro o la venganza. «Es real, Gideón», respondió ella, sonriendo mientras el sol de la mañana los bañaba. «Siempre lo ha sido». Si disfrutaste de esta historia del viejo oeste sobre traición, supervivencia y romance prohibido, dale a me gusta y compártela con otros amantes de las historias. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas del oeste, misterios apasionantes y aventuras trepidantes. ¿Qué te pareció la venganza de Gideón y Outem? Déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.